Vamos a conectar directamente a través de esta videollamada, como cada viernes, con nuestro columnista Eduardo Gala, quien además de hablar justamente de las historias de cuerpos, las historias que nos atraviesan con los cuerpos y con las miradas. Edu, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Dale, Manuel, ¿cómo estás? pero muy bien. Bueno, hoy Dale. hablar de la libertad justamente de nuestros cuerpos, ¿no? De esa mirada que nos atraviesa, pensando en todo lo que estamos atravesados en cuanto a lo que significó este año particularmente, el 2023. Tenemos una continuidad con respecto a eso. Edu, todo tuyo. Gracias. Mira, sí, hoy quería traer para la columna, compartirles una reflexión, sobre todo ligado también a lo que pasó ayer, el 28S, 28 de septiembre, Día Global por la lucha de los derechos respecto a fin de cuentas, de la libertad sobre los cuerpos. Y sobre todo en estos tiempos en los cuales la idea de libertad está siendo todo el tiempo puesta en debate. Y quería hoy partir por una historia, quizás no es una historia del todo feliz, tiene que ver con cuando uno piensa quizás el momento en la historia donde menos hubo libertades en el mundo, automáticamente aparecen representaciones del fascismo, aparecen representaciones del nazismo, entre otras. ¿Y por qué se nos aparece eso? Bueno, porque justamente los estados totalitarios lo primero que hacen es, para gobernar a las subjetividades, a las personas, a sus maneras de ser, lo que hacen es establecer leyes, condicionamientos respecto de nuestros cuerpos. Digo, si uno piensa en el nazismo, quizás como ejemplo de estado totalitario como más absoluto, lo primero que piensa es, bueno, todas las leyes raciales que tuvieron que ver con el gobierno sobre los cuerpos para gobernar sobre la población. Y ahí es importante entender que una de las primeras leyes que el nazismo puso, ni bien asume al poder, hay que decirlo, asume democráticamente, esto también para tener en cuenta los riesgos de qué es lo que se vota. Cuando Hitler asume en el poder, la primera ley que establece es la esterilización masiva de personas con discapacidad. O sea, personas con algún tipo de discapacidad que no puedan seguirse reproduciendo. Eso, la verdad, primero lo que hay que decir es que tiene que ver con una ley, o sea, algo legal, aunque nos parezca totalmente contrario a la ley, y argumentado en términos científicos. Y traigo esta historia porque, en parte, el gran argumento que se utilizó para esa esterilización masiva fue una palabra que hoy aparece muy en boga en la política argentina, que es la libertad. Frente a la posibilidad de seguir reproduciendo los males de nuestra era, bueno, la libertad de colectivamente decidir quién puede reproducirse y quién no. En ese sentido me parece importante entonces entender que muchas veces cuando hablamos de ciencia, de legalidad o de libertad, son conceptos muy fuertes, pero que atrás de eso uno puede encontrarse, rasqueteando un poco, algunos discursos muy peligrosos. Y sobre todo traigo todo esto porque la libertad ayer, por ejemplo, volvió a ponerse sobre la mesa en esta marcha en el Día de Acción Global por el acceso legal, seguro y gratuito que se instauró en 1990 y que cada 28 de septiembre se reúnen miles de mujeres y disidencias a pedir derechos, en este caso en Argentina, a sostener derechos, porque el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo ya está ganado. Es muy interesante esto, la libertad de poder manifestarse para seguir pudiendo tener esa misma libertad, en este caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Y el argumento, si uno miraba las pancartas, la palabra que más aparecía era, sobre todo, en defensa de la ESI, en defensa de la interrupción voluntaria del embarazo, y una palabra muy interesante para la columna que desarrollamos cada 15 días, por vidas dignas, ¿no? Porque a veces no es vida sí o vida no, como nos quieren hacer creer en ese debate, sino por qué tipo de vida le estamos dando a las personas. Y además en las pancartas aparecían un conjunto de menciones respecto a la libertad. Me gustaría mencionarlas porque me parecen consignas muy fuertes. La libertad es nuestra, la libertad de que la educación siga siendo laica, pública y gratuita, libertad del 80% de las infancias que sufrieron abusos pudieron contarlo gracias a la ESI, la libertad de nuestros cuerpos no se negocia.
otra vez el debate, la libertad, en este caso desde otra mirada, no como en el nazismo que aplicaba una libertad del colectivo sobre una minoría, la imponía, sino una libertad de todos y todas, para todos y para todas, de poder decidir sobre nuestros cuerpos. En un tiempo de tanta discusión científica, claro. vamos con un dato. El 10% de las muertes de las mujeres a nivel global se produce por abortos inseguros y clandestinos. El 10% de las mujeres a nivel global. Ninguna de esas mujeres es argentina desde que tenemos ley. Y eso es un dato innegable de la realidad que hay que tener en cuenta. Desde que las personas pueden decidir sobre sus propios cuerpos, pueden también decidir cómo acceder a una salud pública que les permita justamente no morir en una camilla clandestina. Sí, pensaba eso, Edu, que, bueno, reflejar y hacer memoria también de la historia y mirar esos números, ese 10%, mirarlo justamente de manera para avanzar en el pedido de otras nuevas leyes. Digo que es importante el reconocimiento y sobre todo esto, ¿no? Con el concepto de la libertad de nuestros cuerpos. Hacer lo propio también a la palabra, digo, a la decisión personal y colectiva. Estamos en un momento donde se toman decisiones que tienen que ver justamente con lo colectivo. Me parece que hay que empezar a mirar los números para ampliar esos derechos y para permitirnos repensar también en la historia, ¿no? En la que nos atraviesa. Exacto. Mirá, establecer derechos de las mayorías para las mayorías es muy simple. Las sociedades más democráticas son aquellas que consiguen establecer derechos de la mayoría, o sea, votado por un Congreso, pero que cuide a las minorías, que cuide a aquellos que están desprotegidos. Acá minorías y mayorías no es solo cuestiones numéricas, claro, tienen que ver con poder. En este caso estamos hablando de las mujeres que de ninguna manera son minorías, la disidencia sí puede serlo, pero las mujeres no. Y sin embargo, estamos hablando de minoría en términos de derechos. Y acá hay una cuestión importante, voy a usar la metáfora, ya que en estos días se mencionó, uno de los candidatos mencionó quién iba a ser, si ganaba, su director de una oficina de investigación, no saben ni siquiera el nombre que le van a poner, y lo llamaron el clonador serial o el clonador nacional. Bueno, digo, clonemos derechos, clonemos científicos y científicas que se encarguen de poder investigar todo esto. Pensemos en clonar los derechos antes que las libertades individuales que me afectan solo a mí. En el primer caso que les contaba, los dos hablan de interrupciones voluntarias del embarazo, pero en el nazismo era la mayoría por sobre las minorías. Y acá estamos en presencia de un derecho que hay que sostener, que es de las mayorías para cada una de las libertades individuales. Hay una libertad colectiva de poder decidir, de que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos. Si no caemos, el gran peligro es confundir libertad con autonomía. Autonomía es una palabra que se usa mucho, pero que significa auto, propia, ley, nomía, ley. O sea, es la propia ley. Nada peor que una libertad autónoma, donde yo pueda decidir mi propia ley. En todo caso, construyamos colectivamente esas propias leyes. Y quisiera cerrar sosteniendo esa idea que decía antes. Las sociedades más democráticas no son las que no tienen derechos, sino ni siquiera las que tienen derechos sobre las mayorías, claro, sino las que velan por los derechos de las minorías. Quien viene a imponer una libertad por la fuerza, por decreto, eso nunca ha salido bien en la historia. Perfecto. Eduardo, muchas gracias por esta columna, como siempre, como cada viernes, y bueno, ampliar justamente esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con pensarnos y repensarnos en la historia, en lo que nos atraviesa con muchos temas como esto, lo que se vivió en el día de ayer en la marcha del 28S, pero además también pensando de manera colectiva. Solo no se sale de manera colectiva siempre, en todas las instancias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, buen fin de semana.